Este mes nos trasladamos a la Plaza de la Constitución en Ciudad de México. Aquí, la contaminación lumínica solo permite ver la luna y los astros más brillantes del cielo nocturno. Sin embargo, desde este lugar podremos distinguir las constelaciones de febrero y descubrir los objetos de cielo profundo más significativos, gracias a la magia de la simulación estelar, que nos permitirá apagar las luces de toda la ciudad para que así el manto celeste pueda caer sobre nosotros. Febrero sigue mostrando el mejor cielo del año, con las espectaculares constelaciones de invierno sobrevolando nuestras cabezas. Alza tu mirada al cénit y de un vistazo podrás localizar fácilmente varias constelaciones gracias a las brillantes estrellas que componen sus asterismos. Géminis, los gemelos, se muestra muy alta en el cielo. Sus estrellas más brillantes, Cástor y Pólux, nos permitirán reconocer el asterismo de la cabeza a los pies. Cástor, situada a 50 años luz de distancia de nosotros, se muestra al telescopio como una estrella doble. Sin embargo, cada una a su vez forma otro sistema doble. Realmente el sistema múltiple está formado por 6 estrellas, al descubrirse un sistema binario de enanas rojas orbitando al conjunto. Descendiendo desde Cástor por el cuerpo del gemelo, nos toparemos con la estrella Mepsuta, la Épsilon de Géminis. Muy cerca se localiza el cúmulo abierto NGC 2266, formado por estrellas en avanzada fase evolutiva. Para localizarlo nos guiaremos por 4 estrellas brillantes que forman un aro junto al cúmulo. Si continuamos descendiendo hasta los pies del gemelo, llegaremos a la estrella Eta de Géminis, desde donde nos será muy fácil localizar el cúmulo abierto M35. Con prismáticos puedes llegar a contar hasta 12 estrellas. Sin embargo, al telescopio se resuelven más de 300. Trazando una línea entre las estrellas Kappa y Lambda, encontraremos a mitad de camino a NGC 2392, la nebulosa del Esquimal, que muestra su forma característica con telescopios de 200 milímetros. En esta imagen se muestran con todo detalle las capas de gas de esta nebulosa planetaria, que proceden de la muerte de una estrella similar al Sol en su fase de gigante roja. El proceso se inició hace tan solo 10.000 años. Desde Pólux trazaremos una línea hasta la estrella Beta de la constelación Cáncer, el Cangrejo. A 1/3 de distancia de esta última localizamos la estrella Zeta Cancri, también conocida como Tegmine, un sistema estelar doble a través de telescopios de 70 milímetros de objetivo y que se muestra triple si observamos con 200 milímetros. Su visión supone un reto para los aficionados, pero merece la pena, pues el contraste de colores es muy hermoso. Entre las estrellas Delta y Gamma de Cáncer se visualiza fácilmente el conocido cúmulo abierto estelar M44, conocido como el Pesebre, una aglomeración de más de 80 estrellas que ya ha cumplido 600 millones de años de vida. Entre las estrellas Alfa y Beta de esta constelación trazaremos una línea imaginaria que nos ayudará a localizar muy cerca de la Alfa al cúmulo M67. Situado a 2500 años luz de distancia, sus más de 500 estrellas forman uno de los cúmulos más antiguos del universo, nacido hace 4600 millones de años. Al oscurecer podrás observar, no muy alta en el cielo, a la estrella cuyo brillo prevalece sobre todas las demás que pueblan el cielo nocturno de este planeta. Se llama Sirio.
que reluce con una luz blanquísima. Sin embargo, en tiempos pasados pudo verse con tonalidad rojiza debido, al parecer, a la presencia de su acompañante Sirio B, ahora una enana blanca. Hace miles de años fue una gigantesca burbuja rojiza de gas procedente del colapso de una gigante roja. A tan solo 8 años luz de distancia podría haber parecido a los antiguos observadores terrestres que la brillantísima Sirio A relucía con el color del fuego. Sirio A, una estrella mediana blanca que pertenece a la constelación de Canis Mayor, el perro grande, es visible incluso de día. Muchas civilizaciones anteriores a la nuestra se fijaron en el ascendente helicoidal de Sirio, es decir, cuando Sirio aparece por el horizonte oriental 60 segundos antes que el Sol, para elaborar sus propios calendarios donde se señalaban las cosechas, e incluso sirvió a los antiguos egipcios para anunciarles anualmente la tan deseada crecida del Nilo. Si nos desplazamos tan solo a 4 grados al sur de Sirio, aparece un área equivalente al disco lunar ocupada por la formación estelar M41, un precioso cúmulo abierto formado por estrellas de distintos colores, que es visible a simple vista en cielos oscuros. Unos 8 grados al noreste de Sirio, observaremos con cierta dificultad una nube difusa con forma ovalada. Se trata de la nebulosa NGC 2359, también llamada el casco de Thor, el vikingo, un criadero de estrellas cuya burbuja cósmica en forma de casco está creada por el viento estelar de la estrella masiva que hay en el centro de la burbuja y que barre los alrededores de la nube molecular. La posición tan elevada que este mes alcanza la constelación circumpolar de la Osa Mayor, o el Gran Carro, nos permitirá la observación de una pareja de galaxias que resulta espectacular a través de unos simples binoculares. Son las conocidas M81 y M82. Se localizan muy fácilmente partiendo de la estrella Dube y saltando hasta la 23 Ursa Majoris. A partir de ahí descendemos tan solo 6 grados y aparecerán en el campo de visión de unos binoculares 2 nubes difusas que se transformarán en una maravillosa pareja de galaxias a través de un telescopio. Distan de nosotros unos 12 millones de años luz y existe una fuerte interacción gravitatoria entre ambas, sobre todo cada 100 millones de años, cuando se encuentran más próximas entre sí. Lo que vemos es un combate gravitacional que terminará dentro de miles de millones de años, con la formación de una nueva y gigante galaxia. 6 grados al este de la estrella Mizar aparece con magnitud 9 y visible con binoculares en cielos oscuros la galaxia M101 o galaxia del molinete, que se muestra ante nosotros completamente de frente. Ello permitirá observar con detalle los brazos característicos de este tipo de galaxias espirales cuando utilicemos telescopios de gran apertura. No te pierdas esa visión que ofrece el universo de tan majestuosa aglutinación de materia.
Tras la puesta de sol durante el mes de febrero, destacarán Venus y Marte ante el fondo de miríadas de estrellas. Cada día su posición irá cambiando hasta alcanzar una máxima aproximación aparente el 20, que junto con la luna creciente mostrarán una maravillosa escena hacia el horizonte oeste. Al siguiente día, la luna estará aparentemente próxima a Urano. Alzando la vista sobre Venus y Marte, podremos contemplar tan solo un pálido punto azul verdoso en el ocular de nuestro telescopio. El día 3, la luna llena tendrá un acompañante durante toda la noche. Júpiter, el mayor planeta del sistema solar, se situará aparentemente cercano, a tan solo 5 grados celestes. Transitará ante la constelación de Leo. El día 6, Júpiter se situará en oposición a 652 millones de kilómetros de distancia. Esto quiere decir que la Tierra se posicionará entre el Sol y el gigante gaseoso. Por tanto, será la noche que dispondremos de mayor tiempo de observación. Tendrás ocasión de apreciar los fenómenos mutuos entre los satélites galileanos. Una serie de eclipses y ocultaciones que cada 6 años son visibles desde nuestro planeta gracias a la coincidencia entre el plano orbital de los satélites y el del sistema solar. En la madrugada del día 13, Saturno, el Señor de los Anillos, podrá verse junto a la Luna. Nos separan 1.500 millones de kilómetros de vacío espacial, por lo que la imagen que observemos de Saturno a través de nuestro telescopio tendrá un retardo de 80 minutos. Transita ante la constelación de Escorpio. El 17, al amanecer, te será fácil localizar a Mercurio por situarse aparentemente cercano a la débil luna menguante. Transitará ante la constelación de Capricornio y alcanzará su máxima elongación oeste el día 24. El día 25, la luna estará transitando la constelación de Tauro y se situará muy próxima a su estrella Alfa, Aldebarán, una supergigante roja que en cualquier momento estallará como supernova. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.